Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los profesores y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Nancy Mendoza y les invito a cerrar la semana con nosotros. Todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, capacitación e información, así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena del derecho a la educación sin distinción de raza, género o condición. En el siguiente reportaje del día conoceremos cómo la actual administración trabaja para crear políticas públicas para garantizar la educación incluyente a todas y todos los mexicanos. La equidad en el ámbito de la educación implica igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y terminación en el sistema educativo, sin distinción de condición social, económica y política, por etnia, religión, género o cuestiones de discapacidad. Garantizar la equidad es responsabilidad de los gobiernos para que todas y todos ejerzan plenamente sus derechos, como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo garantiza nuestra Constitución. La equidad no se da por sí misma. El Estado debe implementar acciones ante situaciones de desigualdad. Nuestro país aún tiene importantes retos para garantizar el acceso, infraestructura y servicios educativos con un enfoque incluyente. Abatir estos rezagos es precisamente uno de los objetivos de la nueva política educativa. El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando una transformación profunda que cierra el ciclo de hacer efectivo el derecho a la educación en su carácter de derecho humano, del sistema educativo nacional que reivindica el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación integral de excelencia con equidad. La equidad educativa también debe considerar la implementación de estrategias que atiendan las necesidades educativas de grupos vulnerables, como indígenas, personas provenientes de escasos recursos económicos o personas con discapacidad. Es decir, darles preferencia a estos grupos que han sido discriminados, excluidos, subordinados, marginados durante siglos. Entonces, habría que tener políticas de inclusión para estos, a fin de terminar con lo que tenemos actualmente. La infraestructura también se considera dentro de la equidad. Existen escuelas en zonas urbanas que son privilegiadas con mejores instalaciones, mobiliario, bibliotecas, materiales didácticos y equipos de cómputo. En contraste, con las ubicadas en zonas rurales o indígenas o en barrios marginados que carecen de estos beneficios. Los niños que no asisten a las escuelas o los jóvenes que no acceden a la educación media superior y superior son otras caras de la inequidad, en la mayoría de los casos por la desigualdad social. La gran mayoría de los jóvenes de los deciles más altos está en la educación superior. O sea, el 47% del decil más alto de ingreso familiar de jóvenes en el país, 47% de los jóvenes de ese decil están en una institución de educación superior. En cambio, en los deciles más bajos, pues es el 5%, 10%. Y no es suficiente con ampliar el número de lugares. Es necesario, además de generar más lugares en la educación superior, hacer una serie de formas, y esto le corresponde a cada una de las instituciones diseñarlas, que nos permitan aplicar acciones afirmativas para darle posibilidades a grupos tradicionalmente marginados de la educación superior. Frente a ello, los especialistas consideran que es impostergable la puesta en marcha de acciones que contribuyan a asegurar que las circunstancias personales y sociales de las niñas, niños y jóvenes no sean un obstáculo para su óptimo desarrollo educativo e integral. Diversas instituciones de nuestro país buscan que la educación sea incluyente en todos los aspectos. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior organizó una mesa de diálogo sobre la educación superior e inclusión social. Veamos los detalles.
La inclusión social está definida como un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural de una comunidad. Recientemente se ha puesto a debate el sentido de los exámenes de admisión al nivel superior. Algunos lo consideran un mecanismo excluyente, no solo porque está construido con base en un sistema de evaluación que deja fuera la diversidad de habilidades de los estudiantes, sino que tampoco considera las ventajas y desventajas sociales y particulares de los aplicantes. En este contexto destaca la situación, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Durante el foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, representantes de distintas casas de estudio del país compartieron sus experiencias de éxito en materia de inclusión. Entre los ejemplos destaca la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos ya desde hace algunos años un grupo de interculturalidad en donde se manejan diferentes aspectos para la inclusión, interculturalidad en términos de la inclusión de jóvenes de origen indígena. En primera instancia, la institución se dio a la tarea de identificar a su comunidad indígena, lo que ha permitido tener un acercamiento más efectivo. Sobre todo los trabajos de profesores de áreas de antropología, de ciencias políticas y sociales, de sociología, que han incursionado en el trabajo directamente con las comunidades. Y a través de nuestra Secretaría de Extensión también tenemos al grupo de vinculación social que entra a trabajar con las comunidades, en principio para ofrecer algunos servicios universitarios, pero después para recoger y para traer la confianza y acercar a los jóvenes a la universidad. Esta casa de estudios trabaja con el manejo de la lengua, derechos indígenas y el rescate de la cultura indígena en general, además de contar con un grupo que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad y uno que aborda cuestiones de género. Este foro fue también espacio para proponer estrategias en materia de política pública. El primero es establecer una base mínima común de conocimientos en los estudiantes de nuevo ingreso. Claudia Santizo propone, por ejemplo, una estrategia de semestre o trimestre cero, donde a los alumnos se les brindara una base mínima de comprensión del lenguaje y matemáticas para que pudieran aprovechar mejor la preparación profesional. Esto surge de la necesidad de cubrir deficiencias que ya están presentes. Un segundo punto es crear espacios de inclusión para vincular a los estudiantes en su etapa de formación a la actividad económica. Un método puede ser desarrollar proyectos específicos desde las etapas iniciales de ingreso a la universidad que vayan orientados al mercado laboral. Es decir, no confiar únicamente en la oferta laboral de las empresas privadas y el sector público, sino darles a los estudiantes las herramientas necesarias para ser profesionales independientes. Propone también crear un vínculo entre las instituciones de educación media superior y las universidades rurales que brinde mayores oportunidades donde la derrama económica para la educación es menor. La sensibilización de la comunidad académica en general es también parte de las acciones que permiten reducir las brechas de exclusión. Lograr que la educación superior sea inclusiva involucra un compromiso no solo en materia estratégica, en los planes de estudio y de capital humano, sino también en materia de infraestructura, tanto tecnológica como de espacios funcionales. Las lenguas originarias también forman parte de la educación inclusiva. En la siguiente nota conoceremos cómo el fortalecimiento de la cultura indígena contribuye a la educación de los pueblos originarios. Cachitun, cachi inini, cachitsatun, cachi andibi tsa, cachi andibi andibi. Habla tu lengua, habla y camina tu lengua, habla y vuela tu lengua, habla y que tu lengua sea cielo, sea cielo. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? El objetivo de la educación inclusiva es superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación, referente al acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todas y para todos sin distinción alguna. Consiste en eliminar todas las barreras y facilitar la participación de las y los estudiantes vulnerables. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Nadia López, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, por su contribución en el fortalecimiento de la cultura indígena.
Soy poeta mixteca, soy originaria de la comunidad de Caballo Rucio, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Yo estudié la licenciatura en pedagogía, aunque también estudié cuestiones de antropología visual y sobre todo pues literatura, que es ahora lo que me dedico principalmente. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas cuyas semejanzas obedecen a un origen común. Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. En nuestro país existen 11 familias lingüísticas. La educación en estas familias debe trabajarse con prioridad y equidad para todas las comunidades. Mis papás son de dos espacios y culturas distintas. Yo tengo en mí la raíz ñusabi, que es la raíz que me dio mi mamá. Ella es de la Mixteca Baja, es de la comunidad de San Juan Caguayaxi. Y tengo la raíz afrodescendiente, que es por parte de mi papá. Lo único que me quedaba de referente era la palabra, la poesía, la literatura. Entonces se volvió un poco en mi modus vivendi, ¿no? El escribir, el leerme, como una forma de sentirme de alguna forma de algún lugar. México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias, ocupando el segundo lugar en América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localiza en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Mi mamá siempre tenía esto de que habláramos español solamente, sobre todo porque ella siempre pensó que si hablábamos una lengua indígena, pues la gente nos iba a decir que hablabas mal, que hablabas mucho, que quizá no te iban a tratar igual a alguien que hablara únicamente español. Entonces ella en su pensamiento siempre decía, si hablas mixteco no vas a estudiar, no vas a ser profesionista. Entonces si hablas español, el mundo está en español. Tú vas a poder tener una carrera, una profesión, un buen trabajo. Gracias a que se ha asumido y resaltado la importancia que tienen estas lenguas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en la lengua materna. Más o menos como a los 8 años, que coincide con el tiempo en el que regresamos a la Mixteca, pues yo le digo a mi mamá, oye, yo te he escuchado que hablas otra lengua. Mi mamá me contó toda esta historia de violencia que sufrió. El que yo aprendiera el mixteco tuvo mucho que ver con esta necesidad de poder comunicarme con todas las personas de la casa, ¿no? Nadia López platica a la Agencia Informativa de Educación de México acerca del Premio Nacional de la Juventud que ganó en el 2018. Yo vi que podía concursar en fortalecimiento de la cultura indígena porque desde hace 10 años más o menos yo comencé a dar talleres, comencé a dar charlas, comencé a trabajar, digamos, tanto con niños como con mujeres, como con migrantes, el fortalecimiento justamente a las identidades, no solo la identidad mixteca, sino a las identidades en general. Antes de la llegada de los españoles había más de 500 lenguas vivas, pero la enorme diversidad poco a poco fue decayendo. Algunas ni siquiera se lograron documentar y solo se sabe que existieron en algunas comunidades gracias a relatos históricos. En el norte de nuestro país hay lenguas que ya tienen 5 hablantes. Y yo siempre digo, cuando mueran esos 5 hablantes, va a morir esa forma de ver el mundo. Yo siempre he dicho, es tan digno hablar inglés, francés, holandés, como hablar mije, zapoteco, mixteco, náhuatl. Tenemos que comprender que no hay diferencia de validez. Y hoy en el estudio nos visitó la fundadora de la asociación Cambiando Modelos, Silke Lupsik, quien nos habló precisamente de la labor que hacen en favor de la educación inclusiva. Creo que sí ha habido un avance, digamos, a cómo en los últimos 20 años, cómo se percibía la inclusión y cómo está sucediendo hoy en día. Pero sí creo definitivamente que hay mucho por hacer, ¿no? Creo que ni siquiera, no hay datos estadísticos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cuántas personas con síndrome de Down hay, cuántas reciben una educación, cuántas trabajan, etcétera, etcétera. Sí, el INEGI solo hace una muy general, ¿no? Muy general, hay 7 millones de personas con discapacidad, ¿no? Entonces es difícil cómo puedes apoyar a esta población, sino que tienes algunas necesidades como cualquier tipo de población, si no tienes los datos, ¿no? Claro. Eso por un lado, pero por otro lado también hay todavía mucho estigma y mucho rechazo social ante la discapacidad y las personas con discapacidad, ¿no? Correcto. Y creo que esto está, no es que la gente sea mala, ¿no? No es que digas, sí, no. Es que es porque tienes miedo a algo que no conoces, a algo que no ves, a algo que no estás, o a
a personas con las que no estás acostumbrado a convivir en el día a día, ¿no? Y precisamente esto me lleva a mi siguiente punto de Cambiando Modelos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que las personas con discapacidad sean incluidas en los medios de comunicación, en el cine, en la publicidad, en el teatro, porque son medios, por un lado, masivos, ¿no? Claro. Llegan no solo a México, sino al mundo, y por otro lado son medios como amigables, ¿no? Donde puedes mandar un mensaje sin tener que dar tanta explicación. Claro. Porque al final del día, eso es lo importante, que la gente aprenda a ver a las personas y no la discapacidad, ¿no? Claro. Entonces, esto pues es maravilloso, y es maravilloso que empiecen a existir iniciativas como, me acaban de invitar a participar en una iniciativa que se llama La Inclusión No Se Dice, Se Hace, en donde una marca sacó una iniciativa que se llama Compromiso Babysec, donde están plasmando la imagen de una bebé con síndrome de Down en su empaque de pañales. Entonces, esto es algo que es maravilloso, porque imagínate, se venden millones de pañales al mes, entonces va a llegar un mensaje de inclusión a millones de familias. Y entonces, si esto sucede, el miedo empieza a bajar. Entonces ya se empieza a volver normal, ¿no? Como la inclusión, que hoy en día no sucede, o sea, desafortunadamente no sucede. Entonces, pues eso buscamos en Cambiando Modelos, más iniciativas como estas, que más marcas se sumen, más medios hablen de la causa desde un punto de vista de inclusión, no de apoyo social, ¿no? O sea, que por supuesto es importante. Sí, que sea lo más natural convivir con alguien que tenga algún tipo de diferencia, ¿no? O sea, así de sencillo. Exacto, exacto. O sea, como cultura en general nos cuesta trabajo aceptar las diferencias. Claro. De raza, de cultura, de gustos, de preferencias sexuales, ¿no? Claro. Entonces, pues también sucede con el tema de discapacidad, ¿no? Claro. Lo que hacemos es, por un lado, sensibilizamos e informamos. Entonces, a través de nuestras redes sociales, @Cambiando Modelos en Instagram y en Facebook, hacemos campañas de sensibilización, y tenemos un canal de YouTube en donde hicimos contenidos con personas con discapacidad, y contenidos que son, por un lado, informativos, pero por otro lado también son entretenidos, ¿no? Porque, o sea, queremos hablarle a toda la población, o sea, queremos que el mensaje se masifique. Hoy en día, pues las redes sociales son muy importantes, y los usuarios que están en las redes sociales son los usuarios jóvenes, digamos, solo están en las redes sociales, y tenemos que hablarle a esa gente también del tema de inclusión. Claro. Entonces, contenidos en un canal de YouTube es ideal, entonces hacemos eso. Por otro lado, buscamos impulsar que las marcas, las empresas, las productoras de televisión y de cine incluyan a las personas con discapacidad como en un personaje, ¿no? Como uno más. Claro. Y les damos el apoyo. Primero que nada, son personas como cualquier otra persona, ¿no? Entonces deben ser incluidas en el entorno social y en el entorno de medios como cualquier otra persona. Y también, desafortunadamente, en México durante más de 20 años se ha mandado un mensaje que las personas con discapacidad en medios, ¿no? Son pobrecitos, o están enfermitos, o no son capaces de lograr las cosas, ¿no? Por un sistema de apoyo a ellos para su desarrollo, que está muy bien que los apoyemos, claro, pero tenemos que quitar esta imagen y tenemos que quitar este estigma de que son personas que no pueden. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por eso, hoy en nuestra sección Perspectiva de Género, la maestra Joana Castro Viviano, jefa del Departamento de Investigación Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, nos habló sobre la contribución de las mujeres en la ciencia a propósito de este día. Precisamente han hablado sobre la educación inclusiva, y me parece que rescatar a la mujer científica, particularmente en este 8 de marzo, es precisamente eso, visibilizar a todas aquellas mujeres que han sido invisibilizadas en este campo científico. Digamos, a nivel internacional tenemos que solamente el 28% de los investigadores son mujeres. Esto lo dice UNESCO, ¿no? En ese sentido también nosotros, si son 28%, ¿cómo están las mujeres en diferentes áreas de conocimiento? Particularmente aquellas que están vinculadas con la ciencia y la tecnología, tenemos una representación solamente del 30% a nivel mundial. En México, de acuerdo a
digamos, a la UNESCO y en este caso a la OCDE también. La OCDE en 2015 determinó que también el 30% de las mujeres estaban en estas áreas de conocimiento, en ciencia y tecnología. Recientemente, digamos, la encuesta nacional sobre la percepción pública en cuanto a ciencia y tecnología de las chicas de 18 años y más que también estudiaban, 71% no estaban interesadas en el campo científico ni en los avances tecnológicos. 55% no estaban interesadas en las ciencias exactas. Solamente el 19% estaba interesada por ser ingeniera. Y nosotros de ahí, al ser, digamos, el Instituto Politécnico, como las ingenierías, digamos, el sello de la casa del Instituto Politécnico, entonces nos vamos a rastrear qué está pasando, por qué las chicas no se están incorporando precisamente a estas áreas de conocimiento, por qué existe una subrepresentación de las mujeres y sobre todo hemos identificado que el tránsito entre la secundaria y la elección de carrera en la preparatoria, precisamente, ahí es donde se detiene precisamente el interés de las chicas en participar en áreas de conocimiento vinculadas con la ciencia. Y entonces hay diferentes factores que están determinando esto. ¿Y cuáles son esos factores? Porque creo que es importante socializarlos. Claro que sí. Precisamente es una de estas, la socialización de género, cómo hemos sido educados desde pequeños. Otra de ellas quizá tiene que ver precisamente con cómo nos enseñan las ciencias tanto a hombres y como mujeres. El aprendizaje que obtenemos tanto en la escuela como en la familia es diferenciado. A las mujeres siempre nos han educado a que debemos estar vinculadas con la cuestión de los afectos y a los varones con la capacidad racional, con la capacidad numérica. Desde ahí parte también este sesgo que se va, digamos, ampliando conforme ellas van avanzando. Otra de las situaciones que hemos identificado es la falta de imágenes femeninas o de figuras femeninas, tanto en los contenidos que se enseñan como también las figuras que están ahí. No conocemos a mujeres científicas. El mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Precisamente desde esta parte el Instituto Politécnico ha impulsado precisamente toda esta situación que tiene que ver con cómo es que las chicas pueden incorporarse a este campo de conocimiento y sobre todo hemos hecho estrategias que nos permitan decir a las chicas que se acerquen más. A nivel internacional hay diferentes iniciativas que han acercado a las chicas como al campo de conocimiento. Nosotros creemos que no solamente es acercarlas al campo de conocimiento, sino otorgarles herramientas a ellas para que puedan, digamos, resignificar este campo de conocimiento configurado desde una lógica masculina, ¿no? Y entonces hemos creado el programa de mentorías que tiene que ver precisamente con digamos, una situación, un programa mentoral que es mentorías entre mujeres, entre pares, que visualizamos que la mentoría entre mujeres puedes dar estas herramientas significativas como aprendizajes para la vida, no solamente herramientas académicas, sino también tiene que ver con el empoderamiento, con la sororidad, con los liderazgos democráticos que la verdad no conocemos las mujeres. Siempre nuestros referentes son masculinos, entonces de ahí la intención de que la mentoría sea mentoría entre mujeres y entre pares. Y como cada viernes es tiempo de nuestras recomendaciones culturales para este fin de semana. Llega el fin de semana y con él la oportunidad de disfrutar distintas actividades para quienes viven o visitan la Ciudad de México. Celebra el Día Internacional de la Lengua Materna en Familia y asiste este sábado a la Biblioteca de México, recinto que tiene planeadas algunas actividades para recordar con los más pequeños del hogar la importancia de la diversidad cultural en el desarrollo sostenible. Actividades gratuitas como talleres, lecturas en voz alta, lectura bilingüe y presentaciones editoriales tendrán lugar en el Patio Central Octavio Paz. Lleva a tus pequeños a rock and rollear al Centro Cultural España al estilo de Ramón Agogó, guitarrista de Yucatán Agogó, y Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez. Durante una hora, niños y niñas disfrutarán de un concierto infantil que además tiene como objetivo acercarlos a la lectura y su crecimiento intelectual y artístico.
Ambos letristas complementarán su proyecto con juegos, historias y canciones que harán de este domingo 24 un día divertido, inspirador y clave para el desarrollo. Si te gustan los museos, el recinto ideal que debes visitar este fin de semana es el Museo Nacional de Antropología para conocer su exposición Virtud y Belleza, coleccionismo inglés de arte clásico del siglo XVIII. Muestra que reúne esculturas, pinturas y artes decorativas del periodo clásico y neoclásico y que figura como una de las mejores colecciones de escultura grecorromana existentes fuera de Italia. Este recorrido museográfico es una oportunidad para acercarse a la historia del arte y su influencia en la época contemporánea. Aprovecha este sábado y domingo para visitar la Galería White Cremins y conoce Surtido Volumen 1, espacio ideal para los amantes de la ilustración y las exposiciones risográficas. 50 artistas, ilustradores y diseñadores presentan una obra inédita, realizada con un sistema de impresión similar al de las fotocopias y serigrafías a bajo costo, además de ser amigable con el medio ambiente. Entre los ilustradores se encuentran Iracema Fernández, Mari Garnica, El Di, Santiago Robles, Rocodrilo, entre otros. No olvides que si realizas alguna de estas recomendaciones culturales, puedes enviarnos tus fotos y tus comentarios a nuestras redes sociales. Así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan, de lunes a viernes, la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerde que a la medianoche tiene una cita con Extracto y les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Nancy Mendoza y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Gobierno de México.